Bueno, después de todo el recordatorio de lo que hicimos en la última clase que nos encontramos en la Facu, vamos a continuar entonces con este PDF para seguir trabajando con integral definida. Una de las cosas que también se pueden seguir demostrando en estas observaciones varias y que, bueno, no lo vamos a demostrar, pero sí lo vamos a usar, es que si la función es continua sobre un intervalo cerrado, esa función va a ser integrable, o sea que va a existir el límite de las sumas de Riemann. Y si la función no es continua, pero tiene un número finito de discontinuidades de salto, y este salto del que se hace referencia acá también es salto finito, eso vale aclarar, salto finito, la función también va a ser integrable sobre el intervalo AB. O sea, puede tener sobre mi dominio una cantidad de números en el dominio en los cuales la función es discontinua, pero esa discontinuidad es de salto finito. Es decir, no puede haber una asíntota vertical, a eso me refiero, porque si llegara a haber una asíntota vertical, la función no es acotada. ¿Está bien? Bueno, no lo vamos a demostrar, lo vamos a usar, eso sí. Ahora, cuando yo sé que la función con la que voy a trabajar es integrable, o sea, porque era continua en el intervalo o porque era seccionalmente continua, yo lo que puedo hacer es esto. Pensar en calcular la integral de la manera más simple posible, dentro de lo complejo, de la manera más simple posible. Entonces, si yo ya tengo el dato de que la función es integrable, voy a pensar en hacer esto. Voy a calcular el límite de sumas de Riemann construidas de alguna manera favorable para las cuentas que van a venir. Digo, si yo ya sé que al ser integrable existe el límite de las sumas de Riemann de cualquiera que yo me forme, voy a buscar el formar una suma de Riemann que no sea complicada de armar, a la cual le voy a calcular el límite. Porque total ya sé que el límite que yo encuentre es el límite final de cualquier suma de Riemann. Todo esto porque sé que la función es integrable, si no, eso no lo puedo hacer. Entonces, en eso de fabricarme una suma de Riemann, trato de tomar las cosas lo menos complejas posible. Por ejemplo, el intervalo AB, en vez de particionarlo en subintervalos distintos, los voy a particionar a todos con la misma longitud. O sea que la partición que voy a considerar va a ser una partición regular. Ya ahí simplifiqué un poco la forma en la que voy a particionar a mi dominio. Y por otro lado, ¿se acuerdan que lo que había que hacer era buscar un punto representante sobre cada uno de los subintervalos? Ese representante, que lo puedo elegir al azar, a propósito lo elijo siempre el extremo derecho del intervalo. ¿Se entiende? Es como que suavizo la dificultad que tiene armar una suma de Riemann, porque no es poca cosa. Entonces, de todas las posibilidades que tengo, elijo particionar el intervalo en n partes iguales, y en cada subintervalo el representante que elijo para armarme esta parte de la suma va a ser siempre el extremo derecho. Fíjense que si yo tomara un intervalo genérico, AB, la longitud que tiene cada uno de los subintervalos, no sé por qué hice esa raya final, ¿cuál va a ser? Si todos van a medir lo mismo y voy a dividir el intervalo en n partes iguales. La fórmula que está ahí, ¿no? Tomo la longitud del intervalo y la divido por n. Entonces, el primer elemento en la partición, el que nosotros en la definición lo llamábamos x0, es A. El siguiente es x1, el siguiente es x2, el siguiente es x3, y así sigo, pero la partición es regular, o sea que todos los subintervalos miden lo mismo. Este que está acá, que es el x1, ¿cómo lo encuentro? Si parto desde A. ¿Cómo lo encuentro? A más delta X. Exacto, Gina.
A más delta X. Bien. El siguiente, que es X2, ¿cómo lo encuentro? A más 2 delta X o X1 más delta X. Claro, en realidad es X1, no delta X1 más esto que está acá. Es fantástico. O sea, a X1 le voy a sumar delta X. O sea, a esto le sumo delta X. O sea que es A más 2 veces delta X. Una vez más, digamos, ¿quién sería X3? Y al que tenía antes le sumo delta X. Si a esto le sumo delta X, lo que tengo es A más 3 veces delta X. Entonces, fíjense que si estoy en el primer subintervalo, acá, el extremo derecho es A más delta X, es decir, A más 1 por delta X. Si estoy en el segundo subintervalo, el extremo derecho, ¿quién es? A más 2 veces delta X. Si estoy en el tercer subintervalo, el extremo derecho es A más 3 veces delta X. Por eso, de manera genérica, el puntito estrella en el i-ésimo subintervalo, ¿quién va a ser? I. A más I por delta X. Estamos tratando de interpretar por qué esa fórmula es la que se usa para identificar al extremo derecho. Y entonces, bueno, una vez que calculamos eso, pedir que la norma de la partición tienda a 0, que es que las longitudes de todos estos subintervalitos tiendan a 0, es básicamente, en este caso lo mismo, pedir que n tienda a infinito. Entonces, esa es la expresión de manera apropiada, elegida para poder hacer después el cálculo de cualquier suma de Riemann usando la definición, que es lo único que nosotros tenemos hoy. Entendiendo eso y recordando estas cuestiones, que no las tengo que perder de vista, esto yo se los comparto, aunque ya lo habíamos trabajado en la última clase. Lo que les propongo acá es ver escrito por completo cómo quedaba la suma de Riemann para esta función, que era la que habíamos trabajado, usando las sumas de Riemann con el punto elegido siempre el extremo derecho en cada subintervalo. En esta oportunidad la función era 1 menos x cuadrado, el intervalo de trabajo era el intervalo 0, 1, y ustedes estuvieron trabajando en la última clase solos. De todas maneras, a pesar de todo, yo se los dejo bien escrito cómo es paso a paso la aplicación de todas las fórmulas que conocemos para encontrar esta forma general, de la que juntos, después lo que hicimos, fue calcular el límite cuando n tiende a infinito de eso, ¿no? Esto ya lo hicimos. Lo único que hago es compartírselos también sobre el PDF, que antes lo hicimos todo sobre el pizarrón. Así que ya habíamos hecho algo relacionado con esas sumas. Lo que vamos a hacer ahora sí es algo nuevo. Esto no lo hicimos. Vamos a tratar de demostrar que esta fórmula es válida, ¿no? Que la integral desde 0 hasta b de x diferencial de x es b cuadrado sobre 2, donde b es un número positivo. Pero eso lo tenemos que hacer a partir de sumas de Riemann. A partir de sumas de Riemann. Bueno. ¿Quién es la función de integración? ¿Quién es mi f de x? B al cuadrado sobre 2. No, mi función de X al integración. cuadrado. ¿Cómo, perdón? X al cuadrado sobre 2. No, 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 no. X. 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 Claro, la función de integración es la que está acá adentro. La función integrando. Esto es el resultado, ¿cierto? Esta es mi función. Mi intervalo de trabajo es el intervalo que va desde 0 hasta b. Entonces, la función con la que estoy trabajando es la función identidad, ¿no es cierto? Es una función polinómica. Y si es polinómica, es continua en todo R.
Entonces, en particular va a ser continua en cualquier intervalo cerrado en el que yo necesite trabajar. Entonces, obviamente, f es continua en el intervalo 0b. Lo que garantiza, por el teorema que vimos al comienzo, que f es integrable en ese intervalo. Lo que garantiza que al momento de calcular la integral definida, voy a poder usar ese artilugio de hacer el límite de las sumas de Riemann, en donde uno elige armarse la suma de Riemann en una partición regular y donde el punto representante en cada subintervalo va a ser siempre el extremo derecho. Eso es lo que estoy garantizando. Voy a decir que la integral desde 0 hasta b de x diferencial de x es el límite, cuando n tiende a infinito, de estas sumas de Riemann. No me acuerdo si le pusimos k, me parece que es k o i. I de 1 a n de f en x y estrella por delta x, donde x y estrella es al que nosotros habíamos lo llamábamos así, a más i por delta x. ¿Quién es nuestro a en este ejemplo concreto? 0. 0. ¿Quién es nuestro b? Bueno, el propio b, ¿no? Ahora, acá en nuestro ejemplo concreto, a es 0. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de sumatoria con i de 1 a n de. Tengo que evaluar f en esto, ¿no es cierto? Que es directamente, ya que el a vale 0. La función es la función identidad. Si yo la tengo que evaluar en x y estrella, ¿qué me va a devolver? La función es la función identidad. Si X esa, estrella. claro, es la función identidad. Entonces acá voy a poner x y estrella, pero x y estrella se hace quién es i por delta x. Perfecto. Por delta x, dice acá. Delta x. Pero no me olvido. ¿Quién era delta x? ¿A quién era igual? B menos A sobre N. Eso, que en nuestro caso sería b menos 0 sobre n. Así es. Entonces, yo ya sé quién es delta x. Bueno, sigo con esto. Límite, cuando n tiende a infinito, de sumatoria, con i de 1 a n, de i por b sobre n por b sobre n. O sea, b sobre n al cuadrado. Reemplacé cada delta x. Según lo que vimos en propiedades de sumatoria, ¿qué podría ser acá? ¿Qué se podía hacer? Cuando algo no dependía del índice La de la... constante que multiplica va a sacarla del lado de afuera. O sea que esto, b al cuadrado sobre n al cuadrado, ya que está distribución al cuadrado, la puedo sacar afuera de la sumatoria y me queda la sumatoria con i de 1 a n de i. ¿Qué podría hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Esta sumatoria se supone que yo conozco su valor. Esta sumatoria es esto. La sumatoria con i de 1 a n de i, o sea, la suma de los primeros n números naturales, es n por n más 1 sobre 2. Entonces caigo
en una sumatoria de la cual tengo una fórmula de reemplazo para esto. Entonces esto lo dejo igual. B cuadrado sobre n cuadrado. Por, y esto es n por n más 1 sobre 2. ¿eh? Estamos aplicando esta formulita que tenemos ahí. Esta. Sigo, porque ahora tengo que hacer toda una cuestión algebraica, a ver qué pasa. Ya la sumatoria me la saqué de encima. Tengo que calcular este límite. ¿Qué les parece que puedo hacer acá? A ver. ¿Qué hacemos? Cancelar el n, uno de los n que está abajo del b Dale. al cuadrado con s. Este se va con 1. Entonces me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de b cuadrado sobre n por n más 1 sobre 2. ¿Y acá qué puedo hacer? ¿Qué les parece? Te queda infinito sobre infinito. Y entonces Podrías usar L'Hopital. puedo usar L'Hopital. ¿Se acuerdan que una de las cosas que dijimos es que este n, que tiende a infinito, es un n natural, ¿no es cierto? L'Hopital y todas esas cuestiones se aplican para valores de límite con una variable continua. Pero, ante esa salvedad, digamos, podríamos aplicar de todas maneras L'Hopital como si n fuese una variable real, continua. Entonces, si aplico L'Hopital, me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de arriba. ¿Qué queda la derivada de lo de arriba cuando la variable es n? B cuadrado, ¿Y qué queda abajo? 2. 2. Límite cuando n tiende a infinito de esto que de n no depende es una constante, o sea, b cuadrado sobre 2. Y ahí se terminó. Digamos, tenemos esta demostración, primero bajo ciertas condiciones que uno está explicando previamente, que garanticen que yo me armo una serie, una suma de Riemann simple. Dentro de su complejidad es simple. Cuentitas en el medio, no pocas, llegamos a la conclusión de que encontramos la integral definida para esa función. Buenísimo. Lo pude hacer. Ahora, ¿era la única manera en la que yo lo podía hacer? Y la verdad es que no, porque como justo esta función tiene la particularidad de ser una función que es positiva sobre mi dominio, yo podría haber hecho esto. Voy a borrar este dibujito acá que me está estorbando el espacio. Yo podría haber hecho esto. Negrito. La función es una función que es fácil de graficar. Es una función lineal. Entonces, si yo hago la gráfica de esa función lineal sobre lo que es mi intervalo 0b, tengo b, en b vale b, y hago la gráfica de la función lineal. Como la función es positiva a lo largo de todo mi intervalo de trabajo, ¿cómo podría haber interpretado la integral definida desde 0 hasta b? Como el área de un triángulo, B por B Exactamente, sobre 2. exactamente. Si yo me doy cuenta que la función ahí es positiva, digo, tengo esta región, y entonces si a esa región la llamo R, ¿no? La integral desde 0 hasta b de x diferencial x coincide con el área de esa región R.
Y la región es una región que nosotros conocemos, calcularle el área a partir de una fórmula concreta. Es base por altura sobre 2. O sea, b cuadrado sobre 2. O sea, si nosotros veíamos el ejercicio desde el lugar geométrico, miren qué fácil que era. Una pavada. Pero lo que quiero mostrar es que en estos casos que son pavos de hacer, obviamente el cálculo de la integral definida a partir de todo este proceso constructivo de suma de Riemann, obviamente da lo mismo. Entonces soy yo quien después en algunos ejercicios se tiene que dar cuenta cuando la cosa no encuentra una solución, ver si a lo mejor la visualización en la geometría no me simplifica las cosas. No digo que en todos los casos lo voy a hacer, porque justamente, de alguna manera, todo esto comienza porque cuando teníamos una curva como gráfica techo de mi región, que no era una función lineal, digo, no tenía una fórmula concreta de cálculo del área. Pero bueno, a veces uno puede usar las dos cosas. En algunos casos particulares de funciones, podría usar todas las herramientas que tiene, porque justo acá, para la región, tenía una fórmula cerradita de cálculo de área. Y bueno, y ver que las cosas son compatibles. Te dan lo mismo. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, una vez que se ve todo este proceso, la invitación está en hacerlo un poquito más general y con otra función. Se puede pensar que el extremo inferior de la integral es un valor a, no necesariamente que tiene que ser 0, o sea, a un número más chico que b, y ver que si uno genera la suma de Riemann, se va a encontrar con eso. Lo único que, digamos, lo único que no es poca cosa tampoco, ¿no? En lo que va a diferir es que el x y estrella se va a tener que escribir de esta manera, porque hay una, no es como en este caso que vale 0. Y por otro lado, otra de las cosas que voy a tener que tener en cuenta es cómo se escribe el delta x. El delta x ya no es tan fácil como antes, el delta x va a ser en este caso b menos a sobre n. Van a quedar expresiones un poquito más largas, ¿no? No difícil, realmente no difícil. De la misma manera, la propuesta como ejercicio es demostrar esta fórmula. Ahora la función que se está usando es la función x cuadrado, ¿no? La gráfica de la función x cuadrado, la parábola, esta función es una función recontra continua en R por ser polinómica, en particular va a ser continua sobre cualquier intervalo cerrado, entonces tengo la justificación de que esta función es integrable. Y otra vez, como tengo la justificación de que es integrable, puedo aplicar este artilugio de formarme sumas de Riemann construida lo más fácil para mí. Van a aparecer cuentas en el medio en el que ahora la suma que les va a quedar no va a ser esta, sino que va a ser con sus cuadrados. Pero no importa, por más que aparezcan los cuadrados, yo tengo esta fórmula justamente, que es la que me dice cómo quedaría el resultado de la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales. Así que voy a tener que usar esta formulita. Son muchos pasos, es cierto, no lo voy a negar, pero no pasos que sean imposibles, digamos, ¿no? Con paciencia todo se logra. Así que esto les quedan como ejercicio, los dos, para ustedes. Bueno, bastante hicimos de presentación de integrales definidas. Lo que vamos a hacer ahora es como completar un poco más todo el panorama de relleno de las integrales definidas, en donde vamos a ver algunas propiedades. Las dos primeras que vamos a ver tienen que ver también con una extensión de la definición de integral definida, que es la primera de ellas, la que tiene que ver con si yo llegara a tener una integral donde en los extremos de integración el extremo inferior es más grande
que el extremo superior, porque hasta ahora siempre dimos por hecho que cuando hacemos la integral desde A hasta B, A es más chico que B. Si llegara a pasar que tengo que hacer esa integral donde el extremo inferior es más grande que el extremo superior, la extensión de la definición hace que en realidad no sea más que el opuesto de la integral que sí se corresponde con los extremos dados de menor a mayor. Es decir, si yo tengo que hacer la integral desde 8 hasta 5 de una cierta función, el intervalo desde 8 hasta 5 no estaría bien definido en cuanto a que es de menor a mayor. Entonces esta extensión me dice que esta integral no es más que hacer el opuesto de la integral desde 5 hasta 8, acá puse x, de f de x diferencial de x. Ahí estamos extendiendo la definición a una integral con los extremos que tienen otro orden. Y otra de las cosas que también completan la definición de integral es cuando en realidad los extremos de integración en superior e inferior son iguales. Es como que nada, no tengo un intervalo. La integral desde 1 hasta 1 de f de x diferencial de x, 0. 1 hasta 1, de 7 hasta 7, de raíz de 3 a raíz de 3, de menos 5 a menos 5. O sea, la idea es que si los extremos son iguales, la integral definida de la función se define con el número 0. Entonces, acá extendemos la definición de integral definida. Ahora sí, nos vamos a meter en el contexto de propiedades de la integral. Las que están acá numeradas del 1 al 5 son propiedades de igualdades. Las últimas 3, 6, 7 y 8 son propiedades con desigualdades. Yo se las puse todas juntas en este combo, presentamos todas y bueno, lo que habría que hacer es pensar en alguna forma de demostrarlas. No es que vamos a molestar mucho con el tema de demostrar estas propiedades, pero sí al menos tener alguna idea de cómo uno podría encarar la demostración. Por ejemplo, supongamos que yo estoy parada en esta propiedad, ¿no? Tengo una función f, tengo una función g, que son continuas en el intervalo, o sea que son integrables. Esta primera propiedad, la verdad es que no involucra ni a la f ni a la g. La primera integral es la que dice que si yo tengo que hacer la integral de una función constante sobre un intervalo de trabajo, la integral es, fíjense que esta es la única de las propiedades que dice la integral es algo, no pone una integral del otro lado, es c por b menos a. No es difícil imaginar si a llegar a ser, no, el numerito era c, ¿no? Si el numerito c llegara a ser un número positivo, estoy tratando de buscar un poco una interpretación de eso, yo tendría esta situación. Tengo A, tengo B, tengo C. Tengo C. Entonces la gráfica de la función va desde acá hasta acá, positiva. En ese caso, la integral desde A hasta B de esa función que es constante, ¿cómo podría interpretarla en la geometría del problema, viendo acá? Como un rectángulo de altura C y lado B menos A. ¿Está bien? Esta integral no como el rectángulo, sino como el área de ese rectángulo. Sí, perdón, sí. Eso, exactamente, exactamente. La región, comprendida acá adentro, que la llamo R, se puede pensar como entonces el área de esa región R. Y el área, como vos decís, es el área de un rectángulo que tiene base B menos A y altura C. Entonces base por altura, mira esta fórmula. Y
Digamos, es como que le estoy buscando el sentido geométrico a eso en un caso muy particular. Pero bueno, el C puede ser 0, el C puede ser un número negativo, y ahí la interpretación de área de algo se me va. Entonces tendría que buscar alguna forma de justificar la fórmula independientemente de si el C es positivo o no. Y la única manera es usar sumas de Riemann. O sea, la función con la que estoy trabajando es la función constantemente igual C, definida para todo x que está en el intervalo AB. Por ser función constante, ella es continua en este intervalo. Y obviamente, por ser continua, es integrable en el mismo intervalo. Entonces, lo que uno puede pensar es que la integral desde A hasta B de C diferencial X se puede calcular a partir del límite, cuando n tiende a infinito, de la suma con I desde 1 hasta n de lo que nosotros escribíamos f en x y estrella por delta x. ¿No? Bueno, la función es constante. Entonces, en cualquier subintervalo en el que trabaje, ¿cuánto va a ser esto? C. C. ¿Cuánto va a ser delta x? B menos A sobre N. B menos A sobre N. Fantástico. Entonces, digo, a ver, esto en definitiva me queda la sumatoria con I de 1 a N de C por B menos A sobre N. ¿Y ahora? Esta sumatoria. ¿A dónde está el I acá adentro? No está. Entonces, esa sumatoria, ¿qué me da? Para I igual a 1, el primer sumando que participa es C por B menos A sobre N. Fantástico. Más. Para I igual 2, ¿cuál es el siguiente sumando? El mismo. El mismo. C por B menos A sobre N. Para I igual 2, para I igual 3, para I igual 4, para I igual N, estoy sumando el numerito C por B menos A sobre N más C por B menos A sobre N más C por B menos A sobre N. ¿Cuántas veces? N veces. N veces. Entonces esta suma es el numerito C por B menos A sobre N, que lo estoy sumando N veces. O casualidad, simplifico y me queda el límite cuando N tiende a infinito de C por B menos A. ¿Cuánto da este límite? C por B menos A. ¿Por qué? Porque no está N, O sea, es una digamos. constante para la Claro. variable del límite. Entonces el resultado es este. Y acá sí lo tengo demostrado, independientemente de si el C es positivo, 0, negativo. Esa es un poco la idea en la demostración de la mayoría de las propiedades, que es aplicando límites de sumas de Riemann. Entonces, por ejemplo, a ver, no sé, esta, la demostración de la propiedad 3, ¿no? Supongamos que necesito hacer esa propiedad. Propiedad que me dice que si yo tengo la integral desde A hasta B de C por f de x diferencial x, la constante la puedo sacar afuera. Qué feo que me... La constante la puedo sacar afuera. Y bueno, la función f es continua, por lo tanto es integrable. Y si f es continua, c por f también es continua. Lo sabemos de propiedades de cálculo 1, no hace falta que tengamos que
haber visto algo en cálculo 2. No, si una función es continua, la multiplico por una constante, sigue siendo continua. Entonces, para realizar la demostración de esto, uno va a partir de tomar c por f de x y pensar que va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas de Riemann. Estrella por delta x. Ya acá la función de... Ah, perdón, me faltó el c, ¿no? Acá. Acá el intervalo, bueno, es el AB, como siempre. El delta x es b menos a sobre n, como siempre. Y el x y estrella, el extremo derecho. Ahora, yo lo que puedo hacer es esto. En esta sumatoria, que está acá, ¿qué puedo hacer con ese valor de c? Este valor de c, ¿qué puedo hacer? Sacarlo afuera de la sumatoria. Este c, como es una constante, lo puedo sacar acá afuera. Entonces me quedaría el límite, cuando n tiende a infinito, de c por la sumatoria con i de 1 a n de f en x y estrella por delta x. ¿Y ahora qué puedo hacer con ese c? Puede ir adelante del límite, ¿o no? Sí, ¿y por qué, Gina? Porque es un valor constante. Sí, pero acuérdate que, porque acá uno ya se está metiendo en el mundo de cálculo 1, de propiedades de límite. Entonces Sí. uno podía aplicar eso en la medida en la que el límite de las expresiones exista. Entonces yo digo, esta constante, ¿por qué está bien que yo la saque acá afuera? Porque existe el límite, porque es una, digamos, si la podés integrar, es porque, a ver, ¿Sí? ¿Viene por ahí? Dale, porque explícalo. existe el área, entonces existe el límite de la suma de Riemann. Bueno, no digo área porque la F no sé ni quién es. Claro, región La sería. F yo no lo sé si es positiva o no, pero sí es cierto que viene por ese lado de que puedo sacar esta C afuera porque el límite de esta expresión sí existe, porque la función al ser continua es integrable. Entonces existe el límite de las sumas de Riemann. Entonces es un poco una mezcla de explicaciones que conjugan un poco lo que yo ya sé de cálculo 1 con lo que ahora sé de cálculo 2. Entonces acá, por propiedad de límite, y porque f es integrable por las dos cosas, yo puedo decir que esa c puede salir fuera del límite. I de 1 a n de f en x y estrella por delta x. Y este límite, ¿a qué es igual? Este límite A de la acá. integral definida de a a b. Eso, Mauro. ¿Por qué? Porque la función es integrable, ¿no? Entonces acá usando nuevamente, porque f es integrable, esto es la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Y bueno, ahí se termina de mostrar la propiedad. ¿Mm? Bueno, en todas estas un poco el juego es ese, en la que el juego no es tan así y no es que uno va a pedir demasiado una demostración, es el de la propiedad 5. Ahí ya no nos podemos jugar tanto de la misma manera, pero sí al menos tener una interpretación geométrica en algún caso. No es que vamos a molestar nosotros con este tipo de demostraciones, menos con esta, ¿no? Pero sí la vamos a usar. Fíjense lo que dice esta propiedad. Yo la voy a leer de acá para allá. La integral desde a hasta b de f de x diferencial x es igual a la suma de estas integrales, donde este c, ustedes lo verán, aparece acá,
y aparece acá. Acá tengo A, acá tengo B. Geométricamente, yo lo podría pensar así, en una situación muy particular. Tengo A, tengo B. Supongamos que la función es positiva. Positiva. ¿Qué representa la integral desde A hasta B de esa f? ¿Qué representa la integral desde A hasta B de f? La región debajo de la curva. El área de la región que queda debajo de la curva. Bien, todo esto, el área de todo eso. Si ese C es un alguien que está, digamos, en principio dentro del intervalo AB, ¿qué será la integral desde A hasta C de f? ¿Y qué será la integral desde C hasta B de f? En el dibujo. O sea, te quedan determinadas dos áreas y sería la suma de esas dos áreas. Exacto. Esta integral, desde A hasta C de f, representaría el área de esta región. Mientras que esta otra, la integral desde C hasta B, representaría el área de esta otra región. Entonces, en esta situación, no es difícil pensar que es correcta la propiedad, porque lo que estoy haciendo es dividir mi gran región en dos regiones y la sumo a las áreas. Ahora, digo, esto aún es válido en situaciones en las cuales la f no necesariamente tiene que ser positiva, y algo un poco más loco aún de imaginar, que es que vale aún siendo c un número que quede por fuera del intervalo AB. Si C también está fuera del intervalo, mientras tengan sentido las integrales en juego, por supuesto, la propiedad también es válida. Se darán cuenta que acá C no dice dónde está. No dice C perteneciente al intervalo AB. No dice. Bueno, en esta interpretación la cosa cierra muy bien, desde lo geométrico y que C esté adentro. Pero C puede no estar adentro del intervalo. Puede ser un número más chico que A, puede ser un número más grande que B. Que en esa suma de integrales las cosas se compensan. ¿Ah? Bueno, no vamos a pedir la demostración de esta propiedad, pero sí la vamos a usar. Eso sí. Las otras propiedades son propiedades que en definitiva no son difíciles tampoco de entender, la que tienen que ver con desigualdades, ¿no? Si f es mayor o igual a 0, obviamente la integral definida es mayor o igual que 0. Podría pensar en esto, ¿no? Si f es mayor o igual a 0 para todo x perteneciente al intervalo AB, función continua, ¿no? La integral desde A hasta B de f de x, diferencial de x, es el límite, cuando n tiende a infinito, de todas estas sumas. F en x y estrella por delta x. Entonces acá tengo que f en x y estrella es siempre mayor o igual que 0. Delta x, obviamente, mayor que 0. O sea que el producto de todos los elementos que están participando en esta sumatoria son mayores o iguales que 0. O sea que la sumatoria es mayor o igual que 0. Límite de expresiones que son siempre mayor o igual que 0 es mayor o igual que 0. Entonces, bueno, obviamente, todo esto yo voy a poder decir que la integral definida es mayor o igual que 0.
Obviamente que también podría haber pensado desde el lugar de la interpretación geométrica. Si la función es siempre mayor o igual que 0, sobre todo en mi intervalo, podría pensar en el área de una región. Y esa área, por supuesto, mayor o igual que 0. Estas dos propiedades, la última sobre todo, también la usamos mucho. Si la función con la que trabajo continua sé que está acotada por dos numeritos, necesariamente va a tener que pasar esto con el cálculo de la integral. Me lo voy a llevar para allá, ¿no? Dice que si f de x es mayor o igual a m chiquitita y menor o igual a m mayúscula, lo que voy a poder probar es que la integral desde a hasta b de mi función se mantiene por arriba de este numerito y por debajo de este otro numerito. Sin que sea una demostración lo que yo voy a escribir, miremos la interpretación en el caso, una interpretación, en el caso de que f sea positiva. Si f es positiva, pongamos yo tengo, acá tengo a, acá tengo b. Acá tengo el m chiquitita, acá tengo el m mayúscula. Y la idea es que en ese rango tengo la gráfica de mi f. Supongamos que hace esto, f. No sé, se me ocurre que puede venir por ahí. Los valores de f están entre m chiquitita y m mayúscula. Al ser positiva, obviamente, esta integral, la que está acá adentro, representa el área de la región debajo de la curva. Ahora, fíjense acá. M chiquitita por b menos a. En este dibujo, ¿qué representaría este producto? M chiquitita por b menos a. El rectángulo que te queda, o sea, el área del rectángulo que te queda terminado debajo de la primer línea. Exactamente. Sería el área de este rectángulo. Después, por otro lado, M mayúscula por b menos a. Parecido, digamos, sobre el intervalo AB, M mayúscula por b menos a representa el área de todo el rectángulo que queda sobre el intervalo AB debajo de este techito que me lo da la altura de M mayúscula. Y esta que dijimos, la del medio, sería el área de la región que queda debajo de la gráfica de la función. Naturalmente, por una cuestión de contención, fíjense que el área del rectángulo, que es la que está marcada en rojo, tiene que ser menor o igual al área de la región acotada por la gráfica de la función, porque el rectángulo quedó incluido dentro de la región. Y por otro lado, toda la región encerrada por la gráfica de la función, esa área tiene que ser menor al área del rectángulo más grande, porque el rectángulo en verde, que es el que yo marqué recién acá, todo este rectángulo contiene a la región dada por la gráfica de la función. O sea, como que es contención de regiones y obviamente las áreas de las regiones tienen que cumplir una cierta condición de desigualdad. Ahora, esto es válido independientemente de si la función es positiva sobre todo el intervalo. Esto es solo una interpretación gráfica en este caso particular. ¿Cómo tendría que demostrarlo?
Bueno, aplicando límite de sumas de Riemann. Tal cual como veníamos haciendo en todos estos esquemitas de sumas. No sale de eso. Que por supuesto se puede pensar y se puede hacer muy bien, no es una cosa complicada. Me gustaría que por supuesto en algún momento ustedes intenten hacerlo. Yo sé que ahora están pensando en otra cosa para el parcial de mañana, pero van a necesitar en algún momento poder mostrarlo. En el libro existe la propiedad, alguna de las propiedades demostradas, así que también tienen como mayor cantidad de material. En el Steward hay algunas propiedades ya demostradas. Nosotros hicimos algunas. Esta última diapositiva, después, cuando puedan, y ya se metan en el estudio de la parte de integrales, tienen, así como yo les puedo compartir algunos videos de resoluciones de ejercicios, esos son videos resueltos por Erika Hinrich, que es nuestra profesora coordinadora, que también están para mirarlos, hace ejercicios que usan las propiedades de las integrales. Así que cuando vayan al momento de poder hacerlo, mírenlo. Estos son algunos de Khan Academy y acá están los de Erika. Ustedes conocen sí, deben conocer la página de Khan Academy. Sí, ¿no? No, yo no la conocía. ¿No? No. ¿Alguno de ustedes sí? ¿Qué tiene? ¿Un libro? No. Es una página en la que en realidad tuvo como mucha relevancia en el momento de la pandemia, en donde uno puede ir viendo un montón de explicaciones de temas que ustedes van viendo a lo largo de la carrera de matemática, con unos mini videitos explicativos y algunos ejercicios después, como para practicar. Así que si no lo conocían como vos, es un buen momento para practicar. Es más, si ahora quieren practicar alguna cuestión de máximos, de mínimos para mañana, entren a la página, es interesante, ¿eh? Genial, buenísimo. Gracias, profe. Bueno, bien, ¿dónde estoy acá? Bueno, hasta ahí tenemos todo lo que es el comienzo de integrales. Yo voy a pasar a este archivo, que no lo voy a terminar, ya sé que no lo voy a terminar, pero es el camino constructivo de lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. A ver, es un teorema que nosotros no lo vamos a demostrar, no es que nunca lo demostramos. Hace ya un tiempo que venimos eligiendo no demostrarlo, algunas de las comisiones, yo soy de esas, así que termina siendo un beneficio, sobre todo para el momento de la teoría, cuando uno está como muy estresado, tanto teorema tenemos en cálculo 2. En alguna oportunidad lo he pedido, decido hoy, como ya hace algunos cuatrimestres atrás, no pedirlo más en la demostración, pero sí saberlo bien en su expresión, en lo que dice, en quiénes son las hipótesis que el teorema tiene. Teorema fundamental del cálculo básicamente es un gran teorema que es el que termina de vincular dos mundos que hasta ahora parecían totalmente de lados opuestos. El mundo de las derivadas con el mundo de las integrales. Digamos, cuando yo empecé todo este camino de integral, ¿en qué momento yo nombré derivada? Nunca, ¿no? Estuve todo el tiempo pensando en que una función es integrable, límite de las sumas de Riemann, pero la palabra derivada no la usé nunca. Y era como que de alguna manera veníamos todo el capítulo 4 del libro haciendo aplicaciones de la derivada para dónde la función crece, decrece, dónde la función es cóncava hacia arriba, hacia abajo, para cálculo de límite, con L'Hopital. Y bajamos un telón y empezamos a trabajar con integrales definidas. Bueno, ahora vamos a ver que en realidad estos dos mundos están mucho más conectados de lo que nosotros pensábamos. Cuando creíamos que no había ninguna conexión, estaban muy relacionados.
Bueno, para empezar este camino, vamos a empezar en una introducción de definir lo que es una función integral. Una función integral. Supongamos que yo estoy trabajando con una función f que es continua sobre el intervalo cerrado AB. Con esa función vamos a definir una nueva. La nueva función es la que yo voy a llamar g. Y fíjense bien acá lo que está expuesto, ¿eh? Voy a anotar con esto. Tengo g de x, que es la función que estoy definiendo, que es la integral desde a hasta x, ¿no? Acá aparece x, de f de t diferencial de t. No mezclemos las variables. Si variable de integración la llamo t, esta que también es variable no la puedo llamar de la misma manera. Entonces, ¿cómo es que funciona esta función g? Yo tengo el dominio de mi función f, que es el intervalo AB, ¿no? Tomo un x que pertenece a ese intervalo AB. ¿Qué hago? Le calculo la integral desde a hasta x de la función y lo que me dé va a ser la función g aplicado a ese x. O sea que acá tengo la función g, donde el mundo de partida es el intervalo AB, donde el mundo de llegada, bueno, está dentro de R. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, g en 1, g en 1 es la integral desde a hasta 1 de f de t diferencial de t. Si quiero hacer g en 2, y g en 2 es la integral desde a hasta 2 de f de t diferencial de t. A medida que voy cambiando los valores de x acá, cambia el extremo superior de la integral y bueno, cambiará el número final. Pero así es como funciona esta función integral. Esta función se llama función integral, que es lo que va a venir ahora. Nombre que va a tener esta función, ¿no? Hasta ahora no habíamos trabajado con ninguna función que fuese integral. Entonces, para interpretar un poquito cómo es esto de la función integral, fíjense en este dibujo, que después lo vamos a ver sobre un GeoGebra. Cuando yo estoy parada sobre este intervalo AB, digo, me paro en un X dentro del intervalo. Si la función es positiva, hacer la integral desde A hasta X de esta función que es positiva, lo que está haciendo esta integral es calcular el área de esta región. Entonces, si el x viene por acá, la integral desde a hasta x ahora va a ser el área de toda esta región. Bueno, obviamente, a medida que me voy corriendo con el a, corriéndome y me voy acercando cada vez más a b, esta función va tomando, para esta situación particular, números cada vez más grandes. ¿No es cierto? Vamos a mirar sobre un archivito GeoGebra cómo sería para una función f, bueno, que no necesariamente tiene que ser siempre positiva. Anda por acá, este. Fíjense, a ver si lo pongo más grande. Ya. Fíjense esto. Yo tengo una función cargada. La ley de la función está acá arriba, pero no es que sea relevante la ley de la función. Una función que a propósito está definida entre 0 y 5. Con este deslizador S, lo que voy a ir haciendo es cambiar el extremo superior de la integral. Y voy a ir viendo acá qué número me va quedando en esta generación de la función integral. Entonces yo me voy a ir moviendo de a poquito, ¿no? Y ahí ustedes van a ver en el dibujo que a medida que me voy corriendo con los valores de la variable, lo que voy haciendo es representar en este caso esta función integral.
naturalmente, la función como sobre todo este tramo es positiva, el cálculo de la función integral, fíjense que va aumentando. ¿Por qué? Porque voy calculando áreas de regiones cada vez más grandes. Fíjense que va aumentando este numerito, ¿no? Va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, aumenta, aumenta, hasta que, a ver si puedo agrandar esto un poquito, hasta que llega un momento en el que la función ya no va a aumentar más. ¿Qué va a pasar a partir de que yo de este puntito me mueva a la derecha con esta función? Con la Va a función disminuir integral. ¿Por qué? porque le estás restando las áreas negativas, digamos, va el opuesto de las áreas. Bien, porque empiezo a restarle un área ahora. ¿Por qué? A medida que yo me corro para acá, este pedacito de región, que tiene su propia área, al momento de interpretarla en la integral definida, lo que estoy haciendo es restarle ese pedacito, ¿no? Entonces volvemos. Ahí creo que tenía el valor más grande, 2,44. Después ya empiezo a bajar. Bueno, está bien que esto tiene una cierta cantidad de números detrás de la coma que hace que a veces uno no se dé cuenta ese cambio, pero fíjense que ahí va a disminuir y va a seguir disminuyendo. ¿Hasta cuándo va a seguir disminuyendo? Fíjense que cada vez más chiquitito, ¿eh? ¿Hasta cuándo sigue disminuyendo? Hasta que X sea igual a 4,5, va, un poquito más Bien, chiquita. hasta que el X vuelva a ser este otro punto de encuentro de la gráfica con el eje X. Disminuye, disminuye, porque todo el tiempo está restando áreas cada vez más grandes. Resta, 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 resta. Hasta acá. ¿Y después qué va a pasar? Cuando continúe avanzando. ¿Qué pasa si avanzo de este puntito de encuentro? Con esta función integral. ¿Qué va a pasar? A medida que ahora yo me muevo un cachito más para allá. Aumenta. Va a empezar a aumentar. Y no se nota mucho, pero acá sí ya. Empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque voy sumando nuevamente áreas. Hasta que llego, bueno, el número final que era ese extremo que era 5. Esa sería un poco la interpretación de cómo se comporta la función integral en esta situación. Bien. Ahora que entendí, ahí todavía no me estoy como acomodando, digo, voy a ver esto. Cuando yo hace un ratito trabajé con la integral definida de la función x y la evaluaba entre a y b, que había quedado como ejercicio la demostración de que la integral desde a hasta b de x es b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2. Bueno, ese ejercicio yo acá se los comparto resuelto, pero paso rápido, porque no quiero que lo vean. Ahora, ya lo van a ver. Ahí, en esa página así rápido, está todas las cuentitas que ustedes tendrían que hacer primero solos y después ver si llegaron al resultado correcto. Entonces, teniendo eso en cuenta, que lo vuelvo a escribir acá, la integral desde a hasta b de x diferencial x es b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2, es donde yo digo, a ver, voy a definir la función integral g de x como la integral desde a hasta x de t diferencial de t. ¿Se acuerdan que no tenemos que mezclar las variables? Una cosa es la variable de integración y otra cosa es esta variable que es la variable de la función g. Pero bueno, si yo encuentro esto, tranquilamente, viendo esta fórmula demostrada, la x es la que está cumpliendo el rol de b. Entonces, esta integral yo la sabría calcular sin problemas. Sería el extremo de llegada al cuadrado sobre 2 menos el extremo de partida al cuadrado sobre 2.
¿Está bien? Yo decido buscar esa función integral a propósito usando algo con una integral que sé resolver. Profe, y si fuera como en unas diapositivas anteriores que era de 5 a 8, Te queda lo no opuesto de podríamos eso. hacer esto. No, en Claro, realidad, a ver, yo lo que estoy haciendo es ya partir, espérate que no puedo volver. Ya partir de una situación en la que estoy parado en un intervalo AB. Y cuando uno da ese intervalo, ya da por hecho que A es más chico que B. Para formar el intervalo tiene que ser A menor que B. Si no, esto no tiene claro, sentido. Lo otro fue una extensión en una situación particular. claro, pero no te quedaría G de X o G de B, te quedaría G de un número, G de 8, por ejemplo. No, bueno, no, pero yo estoy a propósito en este caso, en esta situación, definiendo una función integral, ¿eh? O sea, esto es variable y esto es variable. Claro, no puede ser un No, número, no porque estoy digamos. definiendo una función yo, una función nueva. Claro, claro. Porque esto sí es un número. Tengo A, tengo B, esto es un número. Esto no hay Ujú. duda, no hay una función acá. Esto es número. Si pongo la integral, no sé, como decías vos, la integral de 5 hasta 8 de x diferencial de x, esto sería 8 al cuadrado sobre 2 menos 5 al cuadrado sobre 2. Y si pongo al revés sería lo opuesto, pero es un número. Ahora lo que estoy cambiándole Claro, es ese aspecto. Digo, ahora no quiero formar un número solo, sino un número que vaya cambiando porque le voy a ir cambiando el extremo superior de esta integral. Soy bien, yo la perfecto, que, perfecto. bueno, Se defino eso. entendió. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, digo, esto es cierto. La integral desde hasta x de t diferencial de t es x cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2. O sea, esta función integral la construí usando esto que yo ya sabía que lo acabo de demostrar. Bueno, entre comillas, acabo de demostrar porque no. Ahora, ¿qué pasa si yo propongo esto? Aquí cambio el color. ¿Qué pasa si yo les propongo que hagamos esto? ¿Qué queda? Porque la g de x, si bien es cierto que se definió a partir de una integral, en realidad esto ahora ya me lo saco de encima porque ya sé lo que vale esa integral. Entonces, si yo a esta función ya le conozco una ley concreta donde me saca de encima la expresión de integral, digo, ¿qué pasa si la derivo? ¿Qué me queda la derivada de esta expresión? Donde la variable es la x. Claro, te queda X. X. O sea, ¿qué sería esta función? La función integrando. La función que usé para meter ahí. O sea, la función g de la f, ¿qué es? Si cumple esta condición de que la derivada de g es f. Esa función g, ¿cómo se la llama? Cálculo 1. Inversa. No, Uy. no. Con P empieza con P. Como Primitiva. primitiva. La G, epa, si su derivada me da la F, la G es una primitiva de la F. Mira qué bien. Bueno, uno dice, qué lindo, fantástico. Elijo otro ejemplo. Bueno, vamos a un ejemplo, vamos a elegir uno que medianamente sabemos, una fórmula, acuérdense del archivo anterior, que teníamos de tarea demostrar, ¿dónde estaban? Me parece que me fui muy atrás. Teníamos que demostrar un par de cosas. Esto, ¿no? Esta que ya está casi demostrada porque está también en el PDF nuevo. Y voy a usar esta.
No está demostrada, eso es lo que queda como ejercicio, pero la voy a usar. Entonces la voy a usar de tal manera que ahora en lugar de B voy a poner una X. Entonces voy por ella. Bueno, acá la conclusión que van a ver es que, bueno, lo que ya dijimos recién. Usemos este resultado nuevamente, ¿no? Digo, esto yo ya lo sé. Entonces, ¿por qué no construirme esta función g de x como la integral desde a hasta x? Y acá no puedo poner x cuadrado diferencial de x, tengo que cambiarle la variable. Voy a poner t cuadrado diferencial de t. Esto usando esta propiedad supuestamente probada me permite escribir esta integral como, ustedes me dirán, X cubo sobre 3 menos A cubo sobre 3. sí señor. O sea, que una vez que interpreté eso, de la función g de esto me puedo olvidar, ya uso esta expresión. Y de nuevo, ¿qué pasa si derivo la función g? ¿Qué obtengo? X cuadrado. X cuadrado. O casualidad, es la función f que se utilizó para la función integrando. De nuevo, esta función g, así construida, función integral, de la f, es una primitiva, ¿no? Eso, por supuesto, está bien escrito acá. Yo lo escribí bastante feucho. Pero entonces aparece, tremendo, ante estos dos casos nada más, bueno, para no seguir haciéndolo más largo, uno se empieza a preguntar, bueno, ¿esto que pasó fue pura casualidad? Que busqué una función integral de una función continua como estaba ahí, y resulta que esa función integral así construida me dio una función primitiva de la función integrando. Entonces, si bien fueron solo dos ejemplos, uno se podría preguntar, ¿fue pura casualidad? ¿O en realidad acá hay algo más que decir y lo que obtuve era lo que tenía que pasar? Porque puede pasar que yo justo haya tomado esos dos ejemplos así medios locos al azar y justo los dos cumplen con esa condición de que la función integral es una primitiva de la función integrando. Bueno, por supuesto que era esperado ese resultado, era algo que tenía que pasar y es lo que me lo demuestra el teorema fundamental del cálculo, en este caso parte 1. Así es como al menos en nuestro libro decidimos dividirlo, ¿no? Está el teorema fundamental parte 1 y parte 2. En otros libros aparece directamente teorema fundamental del cálculo y están los dos puestos. Acá lo decidimos dividir en dos y vamos a seguir un poco la misma estrategia. Si la función es continua sobre el intervalo AB, la función integral definida de esa manera cumple tres condiciones. ¿Cuáles son esas tres condiciones que aparecen como aparecen muy rápido sobre todo un renglón? Las tres condiciones son que esta función g, así construida, es continua sobre el intervalo cerrado, o sea, g es continua sobre el intervalo cerrado. G es derivable sobre el intervalo abierto y además, obviamente, lo que pasa es que la derivada de la g coincide con la función f. Son tres condiciones. 1, 2, 3. Las que esta función integral cumple. Gracias a que la única hipótesis que tengo es que la función integrando es una función continua sobre el intervalo cerrado AB. O sea que eso que nos pasó para esas dos funciones que habíamos utilizado, donde la función que habíamos puesto acá era la función identidad o después la función x cuadrado, tenía que pasar sí o sí, porque eran funciones continuas sobre mi intervalo. Sí o sí. Entonces,
No lo vamos a demostrar, pero sí lo vamos a hacer lo vamos a utilizar en algunos ejercicios, a esta conclusión. Vamos a ver esto. Propuesta. Ejercicio, ¿eh? Encontrar la derivada de cada una de estas funciones, que son funciones integrales. No son poca cosa, son funciones integrales. Quiero dejar ahí. Vamos a ir de a una. Yo lo voy a hacer acá, pero en el PDF está todo, ¿eh? Vamos al primer caso. No, ustedes no ven todo esto, pero yo sí hay cosas que me molestan en el medio. Vamos con esto. Quiero calcular la derivada de G sub 1. ¿Cómo la calculo? ¿Qué hago? ¿Qué uso? ¿Sumas de Riemann? No. Porque quiero usar el teorema de recién, por algo está, ¿no? A ver si abro un poquito más para no perderme las cosas. Ahí. No quiero perder nada de lo que tenía. Quiero resolver este apartado. O sea, quiero calcular la derivada de G sub 1. Esta G sub 1 sería como esta G, en donde el A es 0, el X es X, ¿y quién es mi función integrando? Esta. Digo, ¿podría aplicar el teorema fundamental del cálculo 1? Es decir, la función que tengo acá, esta f de t igual a raíz de 2 más 3t a la cuarta. Es continua en ese intervalo. Bueno, en realidad es más. No sé quién es el intervalo porque no me lo dice específicamente, dice de 0 a x, y no sé cuál sería el intervalo concreto. Pero esta función es la raíz cuadrada de 2 más 3t a la cuarta. ¿Dónde es continua? En todo su dominio. ¿Y quién es su dominio? Los positivos con el cero incluido. No. Por eso te quiero preguntar eso. A ver. ¿Cuál es el dominio de esta función? Aparece una raíz cuadrada. Los Pero, reales. Claro, los reales porque elevado a la 4 es siempre positivo. bueno, ¿viste cómo a veces uno ve la raíz cuadrada y ya tiene una contestación acá? Bueno, hay que mirar un poquito más. En este caso la función es continua en R, porque en realidad uno lo que debería decir es continua por ser composición de funciones continuas. Una, ¿quién es? La función raíz cuadrada, que está evaluada en un polinomio que siempre es positivo. Entonces habría que a lo mejor hacer alguna contestación un poquito más amplia, pero bueno, la estamos haciendo acá. Es continua en R, por lo tanto es continua en todo intervalo cerrado con el que quiero trabajar. Entonces, gracias a eso, yo voy a poder derivar esta función, porque acá quien voy a usar es el teorema fundamental del cálculo como justificativo, que ya que está, aprovecho, habitualmente estas son las siglas que usamos para identificar al teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo sería entonces la derivada? Miren acá. ¿Cómo sería la derivada? Raíz de 2 más 3x a la 4. Sí. Raíz de 2 más 3x a la cuarta. Se pone en lugar de t la variable x tal cual como dice acá. Y ahí se termina. Se terminó. No tengo, porque muchas veces, creo que alguien al principio me dijo algo así de suma de Riemann, no tengo la necesidad de calcular esta integral con sumas de Riemann para saber cuál es la expresión de la ley de la función y después derivarla. No viene por ahí.
viene por el lado de aplicar el teorema fundamental del cálculo. Vamos con el apartado siguiente. ¿Cómo sería? Ahora yo quiero usar alguna estrategia para contestar esto. La derivada de G2. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ven de particular? Es de X a 1 en vez de 1 a X. La integral. ¿Y cómo lo hago? La opuesta Ahí va. o sea, de 1 a X sería la opuesta. Exactamente. No me meto de lleno ya a derivar. Primero, ¿qué hago? Le cambio el aspecto a la presentación de esta integral, o sea, esta integral es el opuesto de la integral de 1 hasta x, de 3 menos t a la 5, diferencial de t, y ahí es donde trato de aplicar ahora el teorema fundamental del cálculo. Con todas las justificaciones como hice antes. Esta función, la función integrando f de t, es t menos 3t a la 5. Obviamente, por ser polinómica, es continua en R y en particular va a ser continua en cualquier intervalo cerrado en el que yo decida trabajar. Entonces, cuando tengo esto, que ahí no tiene por qué ser un igual, en algún lugar, esto no es un igual, esto sería. Esto me permite ahora decir, junto con el teorema fundamental del cálculo, que la derivada de G2, ¿a quién va a ser igual? Si yo tengo que derivar esto por reglas de derivación, ¿cómo lo derivo? ¿Cómo se deriva esto? Vamos, que mañana van a derivar. Saco el menos como constante. Gracias. Saco el menos afuera y me queda la derivada de la f. Bueno, entonces acá puedo hacer lo mismo. Si yo tengo que derivar toda esta expresión, el menos queda afuera y derivo esta integral. Y la derivada de esta integral, según el teorema fundamental del cálculo, ¿cuánto me daría? Vamos, vamos. ¿Qué me daría? X más 3x a la 5. Bueno, para que yo puse el menos acá adelante, yo entonces a propósito voy a escribirlo así. El menos de afuera y la derivada me quedaría x menos 3x a la 5. Y ahora sí, distribuyo el menos y me queda menos x más 3x a la 5. Está medio con delay el asunto, ¿no? Está como medio lentoski. Pero bueno, ya le van a ir agarrando la mano. Vamos a hacer entonces el último que nos queda, que es este. Tengo que derivar esta función. A ver, la función participante, la f de t sería, es coseno de t. Esta de acá. Obviamente, como en todos los otros casos, es continua en R, o sea que no voy a tener ningún problema de querer aplicar ningún teorema. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que este extremo, que es variable, es un extremo variable, pero que no está la x sola. Aparece 3x a la cuarta. Entonces,
tan directo el teorema fundamental del cálculo, no lo voy a poder calcular. Es como que del apartado anterior le estoy poniendo mayor dificultad. Ya acá tenía una dificultad que la supimos solucionar cambiando la presentación de los extremos con el menos adelante, que es una de las propiedades que ya habíamos visto. Bueno, para poder hacer esto, yo voy a tratar de, a la expresión de la integral, pensarla como una composición. Yo voy a pensar así. Supongamos que tengo una G mayúscula de U. La G mayúscula es la integral desde 1 hasta U de coseno de t diferencial de t. Es una función integral. G de U es esta. ¿Qué pasa si yo hago esto? G mayúscula evaluada en 3x a la cuarta. ¿Qué me quedaría? Piensen, esto es una plantilla. Tengo que G mayúscula en U es la integral de 1 hasta U de coseno de t diferencial de t. G mayúscula ahora en 3x a la cuarta. ¿A qué sería igual? 3 A la por integral. coseno de x a la 4. Bueno, perdona, ¿qué me dijiste? Dale de nuevo. Yo o Sí, Joaquín. yo dije que sería igual a 3 por coseno de x a la cuarta. A la cuarta. No, así eso no. Mira la plantilla. G mayúscula en U es la integral de 1 hasta U de coseno de t. Entonces ahora G mayúscula en 3x a la cuarta sería, La integral de 1 a 3x a la cuarta de coseno de t. ¿está bien, Joaquín? Sí, sí, perdón, estaba haciendo otra cosa. Capaz que ya estabas adelantado en una cuenta. Yo lo estoy haciendo de a poco. Bueno, sería esto. Y esto es mi G3. Entonces la idea es pensar que a esta función que quiero derivar, la puedo disfrazar como una composición. Y si yo quiero derivar G3, lo que tengo que derivar es esta composición. ¿Cómo se deriva una composición? ¿Cómo se llamaba la regla para derivar una composición? Regla de la cadena. Sí, señora. Y la regla de la cadena me dice que tengo que hacer la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Entonces, cuando yo quiero derivar G3, me voy a venir un poquito acá arriba, total, esto después está bien escrito, este desorden por ahí surge de la clase. Si yo quiero derivar, entonces la G3 es derivar esta composición, entonces es la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro sí no tengo demasiado para pensar. Derivo esta expresión, 12x al cubo. Lo que me falta todavía es completar esta parte. Pero ¿quién es la derivada de G mayúscula? ¿Cómo quedaría acá? La derivada de esta G mayúscula. Si esta es la Coseno G. de t. En realidad no es coseno de t, es coseno de U. Claro. Es la variable que pongo acá. Entonces, la derivada de G mayúscula, pero no evaluada en U, sino que evaluada en 3x a la cuarta, será coseno de 3x a la cuarta, por supuesto por este 12x cubo que lo venía arrastrando. O sea, que cuando miro la derivada de G3 es la función integrando evaluada en esta expresión variable por la derivada de esa expresión variable.
De a poquito le fuimos sumando mayor dificultad. De a poquito. Por supuesto que esto después necesita una práctica posterior, que con esto solo no hacemos demasiado, ¿eh? Bueno, eso está todo escrito acá, no tienen por qué complicarse. Están las 3 expresiones, las 3 derivadas, donde está, por supuesto, la estrategia de cómo pensar esta última. Y solo para terminar, y no porque quiera yo ya hacer algo más con otro ejercicio, sino preguntar esto. Supongamos que yo tengo que derivar una función que ahora es una G4, que ya que está uso la misma que tenía antes, pero que en vez de poner un 1 acá, acá también pongo una expresión variable. No sé, 2x más 5. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar la derivada de esta función G4? ¿Cuál podría ser una estrategia? Bueno, no se preocupen, entiendo que por ahí es mucho hoy. La idea es utilizar una de las propiedades de integrales que me permitía a mí ingresar una expresión constante en el medio, ¿no? Esto de todas maneras se los dejo como pregunta, y esto sí después lo ven en práctica, no sé si el viernes por ahí, pero ya a partir de la semana que viene van a empezar también a derivar. Y este es el caso más complejo, cuando los dos extremos son variables, porque el teorema fundamental del cálculo está bien explicitado cuando se usa, cuando el extremo inferior es constante y el extremo superior es justo la variable en juego. Entonces fuimos viendo que este era bastante simple, este ya no era tan simple y este fue un poquito más complicado. Este es el más complicado de todos, pero que a poquito le vamos a buscar la vuelta de cómo resolverlo. Digo, está bien, digamos, para hoy, para terminarla, y lo dejo ahí como una incógnita, me parece suficiente, pero no se me queden atrás después de que rindan el martes el parcial, porque esto va así de rápido, así que después pónganse un poco a tono para que cuando vayan el viernes algo hayan visto para comenzar la práctica. Bueno, hasta acá llegamos hoy.